En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Hoy ya con el tema 32, el sexto mandamiento de la ley de Dios. Todos sabemos que Dios creó el hombre, realizó toda la creación y lo creó a imagen suya, a su semejanza, ¿no? Lo llamó a poblar la tierra, un hombre compuesto de cuerpo y alma, y por estas razones el acto amoroso, generativo del hombre debe integrar todas las dimensiones personales, ¿no? Su corporeidad, los afectos, el espíritu, ¿no? Esta creación de Dios de alguna manera se rompió con el pecado original, porque efectivamente por soberbia, por esa desobediencia, ¿no? Comenzó esa grieta tremenda entre el hombre y Dios, la misma naturaleza humana, ¿no? Quedó el universo completo, ¿no? Así que a partir de este pecado original, este tema de la sexualidad también queda como un tema delicado en el que el hombre tiene que luchar contra esas tendencias desordenadas, la voluntad queda debilitada, pero bueno, Dios, que es nuestro Padre, siempre sale a nuestro encuentro, tuvimos la redención, e igual también siempre Dios ayuda al hombre en todas sus necesidades. Dios nunca va a permitir que algo superior a sus fuerzas lo pueda doblegar. Evidentemente, siempre que el hombre no se meta por esos berenjenales que a veces acostumbramos, ¿no? Pero cuando efectivamente procuramos seguir el camino de Dios, su voluntad, el Señor siempre está. Pero a partir del pecado original todo se hace más difícil, la mujer va a parir con dolor, el hombre va a conseguir el pan trabajando con el sudor de su frente y, como te decía, queda oscurecido el entendimiento, queda debilitada la voluntad, ¿no? Por eso el hombre siempre, pero evidentemente después del pecado original, ese llamado a la castidad supone esfuerzo, supone lucha y evidentemente, ya lo veremos, con la gracia de Dios es más fácil, ¿no? Es una virtud positiva, es una invitación al amor. No solo es remedio contra el desorden del pecado, sino, te repito, viviendo esta virtud de la castidad, se puede amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Nos dice el Catecismo que la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza. La templanza que nos invita justamente a dominar las pasiones cuando se desordenan. También dice el Catecismo que la castidad significa esa integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual, diverso absolutamente del animal irracional, y toda la sexualidad del irracional no tiene absolutamente nada que ver con la del hombre, en el sentido, digamos, que la cuestión de la sexualidad humana no es una cuestión meramente biológica, o una cuestión meramente biológica, sino que justamente está llamada a integrar toda la persona. Muy importante la formación en la castidad, ¿no? Y justamente saber explicar la profunda y estrecha relación entre la capacidad de amar, la sexualidad y la procreación. Lo que busca justamente la castidad es encauzar la atracción afectivo-sexual hacia el bien de la persona, considerada como un todo, de cuerpo y alma. Repetimos, después del pecado original, esto se ha hecho más difícil, pero no es imposible. La educación
en la castidad no puede ser una mera educación sexual que solo se fije en aspectos fisiológicos de la reproducción o que se limite a enseñar métodos anticonceptivos, ¿no? Esta educación en la castidad debe fomentar ideas grandes, como el amor a Dios, a los demás, la generosidad, el ejercicio de las virtudes, el don de sí, el pudor, etc. Y realmente conseguir crear hábitos para superar justamente esas malas inclinaciones que tenemos después del pecado original, ¿no? Superar el egoísmo, la tentación de encerrarse en uno mismo. En este ámbito los padres tienen una función fundamental, porque justamente en la formación de los hábitos y de las virtudes es en los primeros años donde hay que formar a los niños con el ejemplo y también con la palabra y con la corrección y con el cariño. Tienen una responsabilidad muy grande los padres en materia de formación en el amor o en la sexualidad, ¿no? Ellos son los primeros y los principales maestros de la formación en la castidad de sus hijos y por eso también deben trabajar para que en los centros educativos, en las escuelas, en los colegios, rechacen esa tan difundida banalización de la sexualidad. ¿Qué medios tenemos para justamente mejorar esta virtud, para crecer en la virtud? Evidentemente la oración, pedírselo al Señor de corazón. Señor, ayúdame a vivir esta virtud. Señor, ayúdame a rechazar las tentaciones. Señor, ayúdame a ser un buen hijo, a tener un corazón limpio. La frecuencia de los sacramentos, la confesión frecuente, la comunión frecuente, la devoción a la Santísima Virgen, especialmente en el momento de la tentación, rezando, por ejemplo, el acordaos, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a esa protección haya sido desamparado. Rezarle a la Virgen en el momento de la tentación. Y además también la moderación, decíamos que es parte de la virtud de la templanza. Entonces, la moderación en la comida, la moderación en la bebida, el cuidado de los detalles de pudor, la modestia en el vestir, evitar lecturas e imágenes, videos con contenidos inconvenientes, contar también con la ayuda del acompañamiento o de la dirección espiritual. Así que esto es muy importante. Es una virtud eminentemente personal, pero también implica un esfuerzo cultural, porque el desarrollo de la persona humana está vinculada totalmente a la sociedad. El hombre es un zoon politicón, un animal político, un animal que vive en sociedad. Y por eso los ciudadanos tienen derecho a recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana, nos dice el Catecismo en su número 2344. Todos están llamados entonces a vivir la castidad, todos, los casados, los solteros, ¿no? Entonces la castidad se vive también en el matrimonio. En el caso de los solteros se vive en la continencia, quienes son solteros. Y en el matrimonio se vive la castidad, viviendo esa pureza, porque la unión sexual está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. Es algo bendecido por Dios. Dios bendice ese lecho matrimonial y ese amor entre los cónyuges. Pero como nos dirá también San Juan Pablo II en sus Familiares Consortio, este amor conyugal se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte, ¿no? Por eso justamente los cónyuges se entregarán totalmente, cada uno de su ser, cada uno en su conyugabilidad y en su sexualidad, y justamente es en cuerpo y alma, ¿no? Y tendrán que tener muy en cuenta, como dice la Humanae Vitae de Pablo VI, esas dimensiones unitivas y procreativas. Los cónyuges deberán estar abiertos a la vida y rechazar lo que es la contracepción. También en la
fecundación artificial, fecundación in vitro, por ejemplo, también allí se produce una ruptura entre estas dimensiones propias de la sexualidad humana, como enseña claramente, lo decíamos en el programa anterior, la Donum Vitae, la instrucción Donum Vitae del año 1987. La castidad se vive también en el celibato. Dios quiere llamar a algunas personas, religiosos, sacerdotes, fieles corrientes, ¿no?, a una entrega de cuerpo y alma, a una entrega total, a una entrega que justamente uno dedica el amor a Dios, y por amor a Dios, que le entrega todo su corazón, de alguna manera deja de formar una familia, deja de tener una esposa, un esposo, ¿no? Así que Dios llama a la mayoría a encontrar la santidad en el matrimonio, pero quiere elegir algunos para que vivan su vocación al amor en el celibato apostólico. Y el modo de vivir la vocación cristiana en el celibato apostólico implica la continencia, ¿no? Este modo de vida ha de ser considerado y vivido siempre como un don, el don del celibato, ¿no?, un regalo especial de Dios que tiene la llamada, la vocación. Veamos ahora algunos pecados contra la castidad, ¿no? Vamos a ir un poco rápido porque son todos temas conocidos, pero bueno, no los vamos a dejar de enunciar, ¿no? Primero, ¿qué se opone a la castidad? Lo que se opone a la castidad es la lujuria. La lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo, ¿no? Dice el Catecismo en su número 2351 que el placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión, ¿no? Efectivamente, el acto sexual está llamado a realizarse después de un compromiso de entrega en el amor, que es del todo y para siempre. Pecados contra la castidad son siempre graves por su materia. La materia es grave. Pero el pecado puede ser leve cuando o no se busca directamente ese placer o cuando falta advertencia plena o pleno consentimiento. En los sueños, por ejemplo, ¿no? Uno no tiene consentimiento, ¿no? Y entonces, en esta lucha contra la lujuria, digamos, el hombre tiene que buscar la ayuda de Dios. Ya vimos algunos medios, ¿no? Hablamos de la oración, hablamos de la frecuencia de sacramentos, hablamos de buscar la fuerza en la Santísima Virgen, hablamos del cuidado del pudor, de la modestia, de la prudencia en la comida, en la bebida, ¿no? Porque efectivamente la lujuria puede llevar a un vicio. Un vicio es un hábito operativo malo. Y ese vicio tiene como consecuencias la ceguera de la mente, la debilitación de la voluntad, el apego a los bienes materiales e incluso puede llegar al odio a Dios, porque justamente aparece al lujurioso como el mayor obstáculo para satisfacer su sensualidad. Bueno, de entre los pecados contra la castidad aparece en primer lugar el adulterio. El adulterio, cuando un hombre y una mujer en los cuales uno de los dos está casado, establecen una relación sexual, aunque sea ocasional, allí cometen este pecado de adulterio, nos lo recuerda el Catecismo en su número 2380. No cometerás adulterio, dice la Escritura, ¿no? Dice el mandamiento. Esto, digamos, la negativa es una invitación a la fidelidad, una invitación al amor, ¿no? Justamente lo que quiere hacer es proteger esa unión nupcial, para que sea plena, para que sea fiel. Recordemos que los esposos cristianos están llamados a vivir esa unión como el amor que Cristo tiene por su iglesia. Bueno, antes de continuar entonces con los pecados
contra la castidad. Vamos a ver lo que nos dice el Papa, lo que dice el Papa a los jóvenes sobre este tema. El Papa quiso mantener un encuentro solo con jóvenes durante su viaje a Eslovaquia. Fue en el estadio Lokomotiva de Košice, en el este del país. Francisco dedicó mucho tiempo a atravesar el estadio con el Papa móvil para que muchos pudieran verle de cerca. Luego bendijo una imagen moderna de la Sagrada Familia con la Virgen María embarazada. Francisco escuchó la historia de Petra, que le contó cómo retomó la confesión. Peter se conmovió cuando empezó a contar que tras una peregrinación apostó por vivir la castidad durante el noviazgo. Ahora está casado con Susana y tienen 3 hijos. Lenka y Peter explicaron las primeras dificultades del matrimonio cuando descubrieron que él tenía una enfermedad. El Papa habló a los jóvenes sobre la castidad. Dijo que el amor es algo enorme y que es una pena banalizarlo. Perché l'amore non è solo emozione e sentimento. Questo semmai è l'inizio. L'amore non è avere tutto e subito. Non risponde alla logica dell'usa e getta. L'amore è fedeltà, dono, responsabilidad. Francisco les pidió tener el coraje de amar de verdad y de revelarse a quienes piensan que la vida es como una serie de televisión. La vera originalità oggi, la vera rivoluzione è ribellarsi alla cultura del provvisorio e andare oltre l'istinto, oltre l'istante e amare per tutta la vita e con tutto se stessi. Sognate senza paura di formare una famiglia, di generare e educare dei figli, di passare una vita condividendo tutto con un'altra persona, senza vergognarsi delle proprie fragilità, perché c'è lui o lei che le accoglie e le ama, che ti ama così come sei. El Papa también les habló con fuerza de la confesión y les pidió que cada vez que reciban este sacramento se centren en el perdón y no solo en los pecados. Francisco estaba en plena forma a pesar de que era el último encuentro de un día lleno de ceremonias y desplazamientos. Antes de marcharse se detuvo con algunos jóvenes que le entregaron regalos para que se acuerde de ellos cuando regrese a Roma. Bueno, después de haber escuchado los consejos del Papa, continuamos con nuestro elenco, con esta lista de los pecados contra la virtud de la pureza, la virtud de la castidad, los pecados contra este 6º mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Bueno, la masturbación es la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo, ¿no? Y el magisterio de la Iglesia, o sea, la Iglesia en su función de enseñar, de acuerdo con la tradición y con el sentido moral de los fieles, han afirmado desde siempre que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado, ¿no? Dice el Catecismo en su número 2352. La masturbación contradice el sentido cristiano de la sexualidad, que está al servicio del amor, ¿no? Otro pecado. La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como la generación y educación de los hijos. Otros pecados, la unión libre, o también llamada cohabitación sin intención del matrimonio. También son pecados los actos fuera del matrimonio, las relaciones prematrimoniales, ofenden en diferente grado la dignidad de la sexualidad humana y del matrimonio. Son contrarias a la ley moral. El acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio
y fuera del matrimonio, constituye siempre un pecado grave, ¿no? Y excluye, por lo tanto, la posibilidad de la comunión sacramental, dice el catecismo. También son pecaminosos los actos homosexuales, son intrínsecamente desordenados, como ha declarado siempre la tradición de la Iglesia, son contrarios a la ley natural, porque cierran el acto sexual al don de la vida, porque no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, porque no pueden recibir aprobación en ningún caso. Ahora, esto no quita, la Iglesia siempre habla de un lado de los actos homosexuales, que es distinto a lo que se refiere a las personas que presentan esta tendencia homosexual, ya que muchas veces su origen no es voluntario y no pocas veces su condición supone una difícil prueba. O sea que estas personas, las personas homosexuales, están llamadas a la castidad, como todos los hombres, ¿no? Llamamos a la castidad, hemos dicho, solteros, y también los casados viven la castidad. Castidad es distinto claramente a continencia, los solteros en la continencia, los casados en las manifestaciones de amor y de unión sexual, como lo marca la moral cristiana, ¿no? Entonces, estas personas, igual que todas, digamos, ¿no? Están llamados a vivir el dominio de sí, también justamente a buscar esa ayuda en los sacramentos, en la oración, en la devoción a la Virgen, y también, dice aquí, en la amistad desinteresada, que justamente alguien, ese acompañar, puede ayudar a vivir esta virtud de la castidad, ¿no? El Papa Francisco, en Amoris Laetitia, ¿no?, describe que en el curso del debate sobre la dignidad y la misión de la familia, recuerdan ustedes, hubo 2 sínodos sobre la familia, y fruto de esos sínodos sobre la familia surge este documento del Papa, la Amoris Laetitia. Bueno, entonces en el debate que se realizó en el sínodo sobre la familia, los padres sinodales han hecho notar que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Bueno, asimismo son contrarias a la castidad las conversaciones, miradas o manifestaciones de afecto libidinosos, entre novios, por ejemplo, ¿no? También los que son ocasiones próximas de pecado, cuando se buscan estas ocasiones próximas de pecado o cuando no se rechazan, se convierten en un pecado mismo, ¿no? La pornografía y la prostitución son faltas graves de desorden sexual que atentan a la dignidad de las personas que la ejercitan. Desgraciadamente, en nuestro mundo está muy difundido el consumo de la pornografía por internet. Bien, y lo que a veces comienza como una cierta curiosidad, sobre todo en los jóvenes, puede convertirse en un hábito e incluso en una adicción. La lujuria, lo repetimos, embota el corazón, ¿no? Le impide una vida de adoración serena, así como la alegría necesaria para una labor apostólica eficaz. Dios es amor, nos ha creado para amar, ¿no?, en cuerpo y alma. Nuestro cuerpo, somos templos del Espíritu Santo, recordemos, no somos dueños de nuestra vida, somos administrador de la vida que Dios nos da, administradores de nuestros cuerpos también, ¿no? Y bueno, hemos dicho, tras el pecado original, ¿no?, ha quedado, digamos, esta tendencia desordenada, y para vivir la castidad resulta que hay que luchar, ¿no?, para poder conseguir amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Quise ir rápido, adrede, para no
complicar demasiado las cosas. Es un tema que está muy claro en el catecismo. Quien quiera aprovechar estos programas, fundamentalmente es una explicación del catecismo. Ustedes pueden acudir allí para ver con mayor profundidad los números 2331 al 2400, cuando se habla del sexto mandamiento de la ley de Dios. Allí van a encontrar todas las enseñanzas de la Iglesia sobre el tema, que hoy por hoy está muy contracorriente, justamente porque hay gente que le llama poderosamente la atención, porque ha disgregado completamente la sexualidad de lo que es el amor conyugal. Bien, como siempre les recuerdo, los programas que hemos ido grabando los pueden encontrar en la página web de la tele, www.latele.com.pi, y también en la lista de reproducción de YouTube o en Instagram. Bueno, me despido enviándoles la bendición, pidiéndole a la Santísima Virgen, ¿no?, que nos ayude a todos a vivir esta virtud, y hay que hacer como una verdadera cruzada e ir contracorriente, de un modo positivo, mostrando cómo efectivamente vivir la castidad libera, cómo vivir un noviazgo sano ayuda muchísimo a preparar un buen matrimonio, como cuando se vive la castidad del matrimonio realmente consiguen esa felicidad plena marido y mujer en los esposos. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.